Bueno, buenas tardes. Agradezco una vez más a la Sociedad Rural la invitación. Ya en otras oportunidades pude participar de reuniones como esta y es para mí verdadero placer. Bien, ¿qué pasa con la niña o qué pasa después de la niña? Esto es importante entonces entender cómo este fenómeno, que es un fenómeno del Pacífico, que ya todos ustedes conocen, que es la contracara del Niño, puede afectar no solamente a la Argentina, sino a todo el planeta de la forma que ustedes ven en esa pantalla. Es decir, en donde se ve verde llueve más, donde se ve marrón llueve menos. Pero también si ustedes ven la parte que corresponde a Argentina, van a ver que este fenómeno no afecta a toda la Argentina de la misma manera. Entonces, eso es lo importante para mí de explicarles, que este fenómeno actúa en combinación con otros fenómenos oceánicos y atmosféricos que se desarrollan en el otro océano, en el océano Atlántico. Y por eso es importante combinarlos y entenderlos para poder hacer un buen pronóstico. Bueno, el Niño obviamente el efecto contrario. Y cuando hablamos de pronóstico y nos referimos a los pronósticos internacionales, yo sé que ustedes desesperados entran en todas las páginas que existen como para ver qué viene, qué no viene. Entonces nos encontramos que este fenómeno niño-niña es uno de los fenómenos más estudiados. Todos estos que ustedes ven acá son universidades e institutos que estudian este fenómeno de todas partes del mundo, de Japón, de Estados Unidos, de Australia. ¿Y qué sucede? Como todos los fenómenos se estudian, es una combinación, como les decía, donde entran muchos planos oceánicos y atmosféricos, de acuerdo a lo que cada país entiende que es importante para su territorio, se desarrollan modelos que en el fondo, ustedes fíjense, esto es lo anticipado para los próximos meses, parece un diagrama, digamos, difícil de comprender, porque puede venir un niño, puede venir un neutro, puede venir una niña, puede venir cualquier cosa. Entonces uno termina volviéndose loco, tratando de entender qué es lo que esto me quiere decir. Por eso, después de muchos años de experiencia y de tratar de ver cuál de estos pronósticos tiene mayor acierto para mi país, yo elijo el del National Center de Environmental Prediction, que tiene, digamos, o ha tenido en los últimos años una buena performance en cuanto a determinar cómo iba a ser el fenómeno, cómo iba a evolucionar y, digamos, y la fortaleza o no que iba a tener. Ahora, esto, aún para este centro, a veces el acierto, sobre todo en cuanto a la, digamos, a la intensidad del fenómeno, también tiene, digamos, años en que el acierto es casi notable y años en que hay un poquito de desviación. Por ejemplo, este pronóstico pudo determinar muy bien intensidad y duración y digamos, gravedad que tuvo el Niño del 2015-2016 y también, digamos, la fase neutra fría que nos acompañó la campaña anterior. Así entonces, como ustedes ven, esa campaña que fue muy bien, digamos, pronosticada, sucedió tal cual como este pronóstico nos estaba diciendo. En tanto que este año, en agosto, este mismo centro nos hablaba de otra fase neutra fría, con lo cual no hubiera sido, digamos, de la intensidad que luego adquirió, pero ya a partir de septiembre, donde el pronóstico de este centro para lo que serían los meses de verano es mucho más certero, es decir, simplemente un mes de diferencia, ahí sí el pronóstico fue de la intensidad y la gravedad que después presentó.
Eso a veces coincide con épocas de siembra y a veces, bueno, aparece como un poco tarde para lo que son las decisiones previas que tiene que tomar el productor. Por eso también hay que tener en cuenta estos factores. Así todo, este pronóstico, como les digo, que para mí es el más certero, ya llegando a enero tenía una gran divergencia de cómo íbamos a salir, si rápido o lento, de ese proceso que siempre sabemos que en una niña enero es el mes más frío. Bueno, esto justamente fíjense que no se cumplió porque no salimos en enero, sino recién a partir de abril estamos teniendo un rapidísimo ascenso en la temperatura del Pacífico. Y eso, un poco, Valdi lo explicó bien, cuando yo en los programas televisivos decía, hay un bloqueo a la entrada de frentes y mientras, digamos, esta temperatura no empiece a subir, realmente va a ser difícil que se normalice el sistema de precipitaciones. Bueno, eso que hasta marzo estaba absolutamente bloqueado, ahora muy rápidamente hemos pasado de temperaturas de 1 grado por debajo de lo normal a temperaturas de medio grado, quiere decir que ya estamos en el rango de lo neutro y están entrando los frentes y van a entrar en los próximos días con muchísima más frecuencia e intensidad que lo que estábamos viviendo. Quiere decir que entonces este fenómeno que acabamos de vivir, fíjense que también está del lado negativo, pero que ha adquirido mucha más intensidad, y eso lo hemos visto, que el fenómeno del año anterior. Si bien no podemos pasar, de acuerdo a la temperatura que llegó el Pacífico, a un rango que supere, y alguien me dirá, ¿niña débil para quién? Porque para mí fue muy fuerte. Sí, claro, pero digamos va a quedar inscripta así. Desde el punto de vista científico no va a ser una niña moderada ni fuerte, ni tampoco extra fuerte como todas las que nos acompañaron en el ciclo seco, sino que va a quedar como una niña débil. Y uno entonces se pregunta, ¿cómo puede ser que una niña débil me haya impactado de esa manera? Y esto es la explicación que voy a darles porque siempre les digo que un océano tanto igual de importante que el Pacífico es el Atlántico y cómo se arman en él las formaciones que dan lugar a la entrada de humedad a nuestro territorio. Aquí vemos justamente las anomalías que se pueden dar en este océano, tanto térmicas como de presión, y dentro de la depresión, obviamente que la más importante es la posición y fortaleza que adquiere el anticiclón del Pacífico. Todo aquel que me conoce y me escucha hablar del anticiclón del Pacífico dice, ¿qué tan importante puede ser este sistema? Es importantísimo, porque es el sistema que mete la humedad por el nordeste a nuestro territorio. Y a veces también estos sistemas ciclónicos que meten la humedad por el sudeste son importantísimos para distribuir esa humedad en las distintas regiones que componen nuestras áreas de producción. Por lo tanto, para que ustedes vean la real importancia, voy a pasarle nada más que 6 filminas, de la importancia cuando este anticiclón adquiere características de muchísima intensidad, como fue en el Niño del 2015-2016, tuvimos la gran inundación de la cuenca del Salado en agosto y luego los 700 milímetros que cayeron en abril, y yo creo que ninguno de ustedes se olvidó de ese abril del 2016, donde también tuvimos una baja cosecha de soja en algunas provincias, pero porque, digamos, hubo podredumbre y un montón de factores asociados al agua. Acá lo vemos precisamente en Santa Fe. En tanto que también este anticiclón del Atlántico nos acompañó la campaña pasada con una fortaleza que permitió las inundaciones de octubre y también las de abril de ese año. Y fíjense que aquí, que habíamos quedado con napas altísimas, a menos de 50 centímetros,
Este anticiclón se mantuvo todo el invierno pasado, todo el invierno de esta campaña que nos acompañó. Y se mantuvo tan fuerte, porque normalmente tiene 1020 de intensidad y tuvo 1030, 1040 en algunos meses del invierno, que prácticamente el invierno no se sintió y así tuvimos lluvias todos los meses de invierno siguiendo ese sistema de acumulación que duró hasta el mes de septiembre, con lluvias fortísimas y inundaciones. Ese es el panorama que teníamos y por el que habíamos atravesado la FINA, con problemas para la siembra, con dificultades de todo tipo, porque justamente lo que sobraba era el agua y las napas altas y todo lo demás. Esas napas me quedaron cuando el océano cambió. Pero acá esta es una, digamos, filmina sobre la cual quiero hablar un segundo. Porque en ese momento, y durante esos 3 años que nos acompañó esas lluvias tan fuertes que nos podían dejar 200 milímetros en un día, 300 milímetros en 2 días, 700 milímetros en un mes, que parece una cosa espectacularmente extraña, nosotros teníamos napas que subían y técnicos que decían que ese aumento de la napa obedecía a la soja. Quiero absolutamente desacreditar esa teoría, porque fíjense ustedes que el aumento de las napas comenzó allá por los años 70 con el ingreso al ciclo climático húmedo y en los años niño muy llovedores de pronto teníamos ascensos de 6 metros en la napa, luego descensos acompañando años niña o años neutrales, luego nuevamente ascensos y luego nuevamente descensos. Y le puedo decir que la soja comenzó a poblar la pampa argentina aquí, no aquí. Quiere decir que todos estos ascensos no obedecen a ninguna otra cosa que no sea esa lluvia intensa en corto tiempo que repercute directamente sobre la napa y que también, frente a una situación como la que vivimos este año en el verano, así como puede subir 2 metros en una lluvia, también puede bajar 2 metros en un mes cuando no llueve. Y eso es lo que se produjo este año, donde las napas comenzaron a descender después de 3 años de estar en permanente ascenso. Entonces estábamos allá en septiembre y teníamos esta previsión de una baja muy rápida de la temperatura. Eso se produjo ya a partir de octubre, con casi llegando a 1 grado por debajo de lo normal, e inmediatamente el bloqueo a la entrada de frentes. Es decir, inmediatamente se notó esa falta de agua sobre el territorio. Noviembre también con -1, otra vez con sequía. Diciembre hubo un pequeño repunte de la temperatura y entonces lograron entrar un par de frentes que lograron entrar por zona central, zona núcleo, y allí se escribió la suerte de los que recibieron en esos frentes una sumatoria de más de 100 milímetros y los que no lo recibieron. Aquellos que los recibieron y lo pudieron almacenar en la napa son los que hoy están teniendo mejores resultados respecto a sus cultivos de primera, porque esa napa, digamos, le dio la posibilidad de mantenerlos hidratados durante todo su periodo evolutivo. Fíjense que estábamos en febrero y seguíamos 0,9, -0,9, -1, y entonces seguíamos con el proceso de seca. Así teníamos, quiero retroceder porque ahí, fíjense ustedes que en medio de la seca de la zona central, nosotros teníamos buena lluvia en el norte. ¿Cómo explicamos eso? Eso se explica porque nosotros tenemos 3 maneras de ingresar humedad al territorio. Con el anticiclón del Atlántico ingresa humedad por el nordeste. Con las bajas que se producen sobre la costa ingresan vientos del sudeste. Y con el armado de un anticiclón sobre Bolivia que se produce
en el verano, o se instala en el verano, tenemos la posibilidad de entrar humedad para el NOA y región Chaqueña Norte. Por eso entonces esa zona, con ese armado, empezó a recibir lluvia que no recibía la zona central, porque es otro sistema de entrada y por lo tanto una posibilidad de lluvia diferente. Ahí entonces teníamos inundaciones en el norte e incendios en la Pampa, es decir, los dos extremos de una realidad. Cuando nosotros ponemos todos los meses de seca que habíamos atravesado hasta enero, vemos efectivamente que había un núcleo, y dentro de ese núcleo, digamos, de falta de lluvias, teníamos dos sectores bien marcados, ¿no? Este sector norte y un sector medio acompañando el diseño del Vallimanca, como para entenderlo, porque es una diagonal sobre Buenos Aires. Y fíjense que eso lo estaba informando el mapa de índice verde que uno podía realizar, donde mostraba cultivos y pasturas con la peor, digamos, respuesta sobre ese núcleo norte y también sobre ese eje central bonaerense. Estábamos ya en marzo y seguíamos en -1. Por lo tanto, también, y para colmo, si ustedes ven acá, el anticiclón desaparecido, ni siquiera aparecía, había semanas que los valores eran mínimos. Y bueno, y ahí tenemos el resultado en marzo, con realmente una seca que sobre Santa Fe adquirió características muy importantes. Ahí se complicó porque justamente, digamos, también, perdón, ese era febrero, acompañó una semana de golpe de calor, donde siempre decimos golpe de calor cuando las temperaturas alcanzan valores importantes que pueden en algunos casos superar el de la humedad relativa ambiente. Allí, entonces, obviamente que los cultivos terminan, digamos, sufren muchísimo más o combinado con la falta de agua esas altas temperaturas que los perjudican. Esas altas temperaturas, de todas maneras, no alcanzaron a ser las altísimas temperaturas del 2008-2009. Eso también lo queremos decir porque allí donde la producción alcanzó los 65 millones de toneladas, realmente fue un año donde se combinó una niña con falta de lluvia, igual que en esta ocasión, pero acompañado por esas temperaturas que perjudicaron todavía mucho más la evolución de los cultivos. Bueno, y ahí marzo, perdón, la otra era febrero, y ahí marzo donde vuelve a producirse el fenómeno de, digamos, de déficit hídrico. Y allí el cambio, ¿no?, que vemos desde fines de enero, donde teníamos dos ejes, a marzo, donde ya esos ejes de seca están muchísimo más ampliados. A veces uno ve esta respuesta y dice, ¿cómo tienen esta respuesta los cultivos en lugares en donde no llovió? Y ahí entonces entra esos lugares que habían podido acumular por inundación las napas muy cerca de superficie. Entonces los cultivos evolucionaron. Por eso esto es verdaderamente, prácticamente es un rompecabezas, porque tenemos lugares sin napa y con fuertes secas, lugares con seca y tuvieron napa, lugares en donde de pronto esa lluvia que se presentó también tenía una gran distribución heterogénea. De pronto un vecino le llovía 40 y yo lograba acumular 2 en la misma lluvia. Entonces, prácticamente en esta ocasión el perjuicio es productor a productor. No podemos generalizar absolutamente nada ni regionalizar nada. Si bien sabemos que hay algunos lugares, como decimos, digamos, donde la seca golpeó mucho más pasturas y cultivos y que se nota perfectamente aquí, ¿no? Sobre todo sur de Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, toda esa zona central, etc.
Bueno, y acá esto muy rápidamente, sí, podemos de pronto cuando alguien dice fue la peor sequía de la historia, acá está, digamos, la mayor lluvia, la lluvia normal y la peor lluvia en distintas localidades. Sí, para Ceres fue quizá la peor sequía de la historia, en otras fue casi por debajo de la media, pero digamos no dentro de los años más secos de los que se tiene registro en estos últimos 30, y otros lugares en que más o menos acompañó la media. Por supuesto, ninguno estuvo por arriba, y nosotros esperábamos este repunte de otoño que siempre se da, estemos en niño, estemos en neutro, estemos en niña, siempre las lluvias se reacomodan tarde o temprano en el otoño, y acá es donde comienza a darse, con este gran repunte de las temperaturas en este abril, y apenas esto comenzó a producirse, ven que ya estamos en casi neutro, inmediatamente apareció nuestro anticiclón, que se había tomado unas lindas vacaciones, e inmediatamente entonces tuvimos una primer lluvia interesante, y luego ahora nos está acompañando por eso tenemos este calorcito, fíjense que es muy intenso, casi el doble de la intensidad normal, y por eso decimos que todos estos días estamos bajo la probabilidad de lluvias dispares, pero sobre todo domingo y lunes va a ser el momento en que con el pasaje del frente se combinen esta entrada de humedad previa con ese frente frío de altura que está por entrar, con lo cual allí tendremos quizá lo que están necesitando para los trigos. Acá vamos a tener esta lluvia, y acá vamos a tener la semana que viene esta, y también la otra semana. Y entonces ahora muchos me van a decir, y justo ahora que yo todavía estoy levantando, empieza toda la lluvia. Bueno, les digo que esto también va a venir por fases, es decir, de pronto podemos llegar a tener 3 semanas llovedoras, pero luego como una calma que también puede, digamos, darnos una ventana como para hacer cosas, y luego, como ven en esta que les puse, para junio también estamos esperando que esas lluvias continúen, lo mismo en julio, pero en junio sobre todo, donde estamos esperando un par de semanas que va a tener mucha actividad el anticiclón, mucha actividad la entrada de frentes, y por lo tanto medio corrido en el tiempo, porque esto tendría que haber empezado en marzo, pero bueno, empieza en abril, y por suerte nos va a permitir tener un otoño y parte del invierno dentro de un concepto de humedad que es favorable no solamente para la recarga, también para acompañar los trigos y también para permitirnos un replanteo de la parte ganadera, ¿no? Porque también hay sectores muy afectados, las pasturas, que tienen muy afectadas las pasturas. Bien. Entonces, nuevamente, y como concepto final, no hago caso de las salidas de todos los centros, porque si no, no llego a ninguna conclusión positiva, aunque fíjense ustedes que el promedio de todo lo que se dice nos ubica casi en una posición neutral, y bueno, y sigo creyendo en la certeza que siempre ha tenido este pronóstico, y que nos ubica dentro de un factor de neutralidad para todo lo que sería el otoño, el invierno y también la primavera, siempre acompañando los cultivos de invierno. Para los cultivos de verano, y ya lo vimos en esa imagen que les mostré de este centro de septiembre, es justamente agosto-septiembre el mes que ese pronóstico para los siguientes 6 se hace más certero. Por lo tanto, para los cultivos de verano vamos a tener que seguir la evolución de estos procesos y ver cómo se desenvuelven.
Nadie puede, todo aquel que en mayo les diga cómo se van a desarrollar las lluvias de verano, está, digamos, fuera de la realidad de lo que realmente sucede y la posibilidad que tienen estos pronósticos a largo plazo. También, fíjense que hace muy poquito yo leí algunos pronósticos de algunas instituciones donde se hablaba del invierno, del otoño más seco de la historia que íbamos a tener también el invierno más terrible de la historia. Bueno, de acuerdo a cómo está evolucionando, no parece ser así. De la misma manera, entonces, tenemos que ser pacientes y esperar agosto para tener una visión clara de lo que nos va a pasar en el verano. Muchas gracias.